Clasificación de los ángulos. La primera clasificación es según su medida. Ángulo nulo. Sus lados son dos rayos coincidentes. Por ejemplo, en la figura tenemos que los rayos AB y AC son coincidentes, por lo tanto, eso quiere decir entonces que la medida del ángulo BAC viene a ser igual a 0 grados. Luego voy a tener ángulo llano. Sus lados son dos rayos opuestos. Por ejemplo, en la figura tengo el rayo AB, es opuesto al rayo AC. Entonces quiere decir que la medida del ángulo BAC, en este caso viene representado por 180 grados. Esa es la medida de un ángulo llano. Ángulo recto. Mide la mitad de un ángulo llano. El ángulo llano mide 180 grados, por lo tanto el ángulo recto tiene que su medida es igual a 90 grados. Eso quiere decir que el rayo AB es perpendicular al rayo AC. Bueno, la simbología de un ángulo recto es mediante un cuadrado. Por ejemplo, en la figura tengo un cuadrado rojo pequeño, ¿no? Para decir que es un ángulo recto. Ángulo agudo. Son aquellos ángulos mayores que 0 y menores que 90 grados. Por ejemplo, en la figura tengo que la medida del ángulo alfa tiene que estar entre 0 y 90 grados. Ángulo obtuso son aquellos ángulos mayores que 90 grados y menores que 180 grados. Por ejemplo, en la figura tengo que la medida del ángulo alfa está entre 90 grados y 180 grados. Ángulo convexo. Son aquellos ángulos mayores que 0 grados y menores que 180 grados. Por ejemplo, en la figura tengo un ángulo convexo. El ángulo alfa, su medida debe estar entre 0 y 180 grados. Ángulo cóncavo. Son aquellos ángulos mayores que 180 grados y menores que 360 grados. Es decir, en la figura tengo que el ángulo alfa es un ángulo cóncavo porque su medida está comprendida entre 180 grados y 360 grados. Ángulo de una vuelta. Se genera al girar un rayo una vuelta completa. Por ejemplo, tenemos el rayo AB, lo hemos girado una vuelta completa hasta tener el rayo AC. La medida del ángulo de una vuelta viene a ser igual a 360 grados.